Sean bienvenidos todos ustedes. Hoy es un buen día para estudiar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la actividad del día de ayer. Realmente vinieron muchos niños, eran 86 niños más o menos, y eran mayoritariamente de los alrededores de aquí de la colonia. Y damos gracias a Dios por esa bendición de tener a los niños, de poder compartir no solamente el juego, sino también el evangelio con ellos. También damos gracias a Dios por los muchachos, los jóvenes. Lo hicieron muy bien, muchachos, trabajaron muy bien, no se quejaron y eso es muy bueno también. Entonces, sí, damos gracias a Dios. También pudimos localizar las afinidades y la vocación de algunos muchachos, algunos como botargas. Les gustó el sentido de botargas, entonces, bueno. Oh, sí, de hecho Luis dice que su sueño es el botanero. Si quiere ponerle de doctorcino. Así es. Bueno, vamos a orar, por favor. ¿Sí? Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, porque te ha placido el poder que estemos aquí, Señor, delante de tu presencia. Ahora, Señor, yo te suplico que nos enseñes, que tu Espíritu nos enseñe tu palabra, tu voluntad, Señor, y finalmente tus preceptos en nuestros corazones, Señor. Te suplico que finalmente, y a pesar de lo que yo soy, Señor, tu Espíritu hable en nuestros corazones y nos mueva un amor, una devoción total hacia tu nombre, Señor, un compromiso. Te damos gracias por lo bueno que eres, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer fuimos, mi esposa y yo nos hicimos la pinta, ya que los niños estaban dispersos, y nos llevamos a nuestro hijo mayor al cine. Y fuimos a una película. Primero mi esposa me dijo que estaba en un cine, todos fuimos a un cine, y resulta ser que cuando estábamos en el cine pues no estaba ahí. Entonces pues agarramos a nuestras chivas y a nuestro hijo, el pequeño, y nos fuimos corriendo hacia el otro cine. La película que fuimos a ver se llama El Poder de la Cruz. Si usted tiene la oportunidad de ir a verla, pues es una buena película. El Poder de la Cruz está aquí en Galerías, confirmado, porque ahí sí pudimos entrar. La película se basa a través de una tesis inicial que es: ¿en verdad tú crees? ¿O tú crees en Dios? Es una pregunta inicial que hace, ¿no? Y evidentemente no le voy a contar la película para que usted la vea. Sí, voy a usar una escena que es importante, pero bueno, todo lo demás usted la puede ir a ver. Basa esta premisa en que, finalmente el hecho de que nosotros creamos o no creamos en la persona de Dios, pues debe marcar alguna diferencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver un poco con eso, y quisiera poner un antecedente histórico bastante amplio sobre lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo era la vida? ¿Quiénes eran los primeros cristianos, los cristianos de la época de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo era la vida de ellos en consecuencia de lo que creían? Anteriormente a esto quiero ponerle en antecedente también que el viernes me invitaron a la escuela de Jonathan a dar una plática acerca del fruto del Espíritu, muy particularmente de la fidelidad, de la fe. La fe como tal, la palabra fe, o el resultado de la fe como tal, pues es un fruto del Espíritu. Es decir, nosotros somos salvos, llegamos al conocimiento de Dios por fe, pero adicionalmente ese conocimiento en nosotros, el Espíritu Santo, genera más fe. Y la fe como tal puede tener varios aspectos. Uno de ellos es la confianza. Cuando nosotros tenemos fe en una persona, confiamos en ella, ¿no? Y la confianza en el hecho de los otros, los creyentes, nos genera adicionalmente algo que se llama esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en los hechos de Dios en el futuro también, ¿no? Y esa esperanza también determina nuestras vidas, ¿no? En el caso de los creyentes es muy interesante. Todos aquellos que hemos perdido seres muy, muy cercanos, seres creyentes muy cercanos, esa esperanza nos fortalece de tal manera que nosotros podemos afrontar la pérdida de una manera diferente. Si lo han visto, ¿no? Cuando usted va a un sepelio cristiano, un funeral cristiano, o cuando es creyente, es muerto y los familiares también lo son, es un ambiente diferente. Ciertamente hay un dolor de pérdida, hay una ausencia, pero no existe la desesperanza. Hay una esperanza, ¿sí? Pero además la fe produce ¿qué? Produce compromiso. Cuando uno tiene fe en algo, está comprometido con ello, ¿no? Y en el caso de los creyentes, nuestro compromiso es con la gloria del nombre de Dios.
De tal forma que ese nombre en nosotros tiene un peso fundamental, ¿no? Y ese compromiso se ve reflejado en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Es decir, en cómo hablamos, en cómo nos relacionamos, en qué es lo que decidimos, cuáles son nuestros gustos. Todo eso nos ha comprometido porque por nosotros tenemos fe. ¿Y esa fe proviene de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y un aspecto muy importante de la fe es la fidelidad. ¿Qué quiero decir con fidelidad? Romanos 1:17 dice que la fe produce más fe. Es decir, es por fe y para fe. Y la construcción de la palabra quiere decir que la fe va incrementando la fe. De tal forma que esa fe nos hace ¿qué? Perseverar. Persistir. Persistir aún en las condiciones más complicadas. Los creyentes ¿qué hacen? Por fe persisten. Persisten. Ahora, entre los nuevos cristianos, los cristianos del primer siglo, estos tres componentes, junto con el amor, eran decisivos, ¿no? ¿Quiénes fueron esas personas que alcanzaron un imperio, el imperio romano, que era totalmente pagano, y que hicieron florecer una nueva creencia, que era la creencia en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo? Pues bueno, muchos de ellos eran los apóstoles, ¿no? Apóstoles no solamente enviados por nuestro Señor Jesucristo, sino también apóstoles enviados por las iglesias. Y estos apóstoles eran muy estimados cuando lo hacían sin ningún sustento, porque las iglesias no sustentaban en ese entonces. Entonces ellos vivían de las ofrendas que diferentes hermanos les daban y hacían de alguna manera un voto de pobreza. Y ellos iban predicando de una manera itinerante en todos los pueblos, en todas las colonias, en donde eran enviados, y finalmente ellos iban alcanzando a personas con su predicación modesta. Sin embargo, hay un componente muy fuerte en el evangelismo del primer siglo que tenía que ver con la gente común. Hechos capítulo 8, particularmente cuando Esteban fue apedreado, hubo una dispersión, hubo una diáspora de los creyentes, una persecución, y dice que todos aquellos que fueron dispersos, ¿qué hacían? Perseveraban en predicar el evangelio continuamente a todos los lugares a donde fueron enviados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes eran los que evangelizaban? La gente común, los asistentes a las iglesias, los hermanos que se sentaban en las filas de las bancas de las iglesias. Eran ellos los que predicaban el evangelio. Ahora, hay que tener en cuenta la composición social de aquella época. ¿Quiénes sabían leer y escribir? Pues normalmente la clase alta, la clase gobernante. No era usual o común que las clases trabajadoras supieran leer y escribir. Entonces, ¿qué formación teológica tenían esas bases? Mínima. ¿Se dan cuenta? Mínima. Entonces, todos aquellos que eran enviados por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios, en las dispersiones, en las persecuciones, eran gente normalmente que no sabía leer o escribir. Y aún así ellos, con denuedo, con interés, con perseverancia, predicaron el evangelio. ¿A dónde quiero llegar con esto? A un componente muy fuerte. Bueno, ¿por qué? Porque había muchas personas, sobre todo educados griegos, esos que aparecen en la televisión con una túnica y una corona, una guirnalda de olivo, que eran filósofos, que habían sido educados en grandes escuelas. Ellos se quejaban de la ignorancia y se quejaban de que muchos de los que se paraban en las plazas públicas no sabían ni tan siquiera hablar bien griego, ¿no? Pero el impacto que producían en los oyentes era tal que muchos llegaban al conocimiento del evangelio. De hecho, en África, en el norte de África, lo que ahora conocemos como sería Libia propiamente, hubo una conversión masiva hacia el cristianismo en el siglo II. Masiva. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué quiere decir? Que ciudades enteras se rendían caídas ante el cristianismo. Ahora, ¿cómo se propagaba esto? ¿Por qué? Porque junto con la palabra, junto con la predicación, había un componente de vida. Es decir, la palabra de Dios era autenticada con el accionar diario de esas personas. Se esperaba que un creyente no solamente dijera que lo fuera, y no solamente se atreviera a hablar en una plaza pública, sino que su vida misma hablaba por ellos. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, mucho. Hay que tener en cuenta que los creyentes eran blasfemados, de esa manera, blasfemados, y difamados
¿Por qué? Porque veían ese tipo de cosas y decían, pues ellos en principio son ateos. ¿Cómo que ateos? Bueno, hay que tener en cuenta que en la sociedad griega, en la sociedad greco-romana, existían una multitud de dioses. Pero los cristianos se negaban a adorar a esos dioses, y no solamente eso, sino que su Dios era un Dios que no tenía ninguna representación física. Entonces decían, pues son ateos. Y no solamente son ateos, sino que en sus reuniones se unen para hacer cualquier cantidad de vicio y perdición, y inclusive hasta asesinaban niños. Esas eran las cosas que decían de ellos. Sin embargo, fíjense lo que dice un escritor. Un escritor de la antigüedad. Fíjense lo que dice Orígenes, un evangelista del segundo siglo. Dice, vemos en casas privadas a trabajadores de la lana y del cuero, lavanderos y los más iletrados y rústicos campesinos que no se atreverían a decir nada en presencia de sus amos mayores y más inteligentes, pero se arriman furtivamente a los niños y a cualquier mujer que sea tan ignorante como ellos mismos. Antes de convertirse, obviamente dijo esto. Entonces desembuchan estupendas afirmaciones: no debéis prestar atención a vuestros padres o maestros, obedecerlos a nosotros. Y él está hablando como con qué afirmación están hablando acerca de la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice un poquito más adelante. Dice Tertuliano, dice: el marido se opone al cristianismo de su esposa, entonces le impedirá a ella concurrir a los cultos, le prohibirá ofrecer hospitalidad a los visitantes cristianos, no tolerará sus salidas nocturnas para asistir a las reuniones cristianas, le hará demandas sexuales y sociales ofensivas para sus normas cristianas. ¿Se tratará de un hombre más bien tolerante? Pues aún así, él se preguntará si el madrugar de su esposa para dedicarse a la oración no será algo mágico, si las visitas de ellas a la iglesia no será el presagio de algún veneno que ella pudiera suministrarle. Además, ¿qué decir de las normas sociales? Se espera que ella se amolde a las normas paganas en aspectos tales como el atractivo personal y la religión pública. Ella tendrá que soportar coronas de laurel colocadas en las puertas de su casa en los días conmemorativos dedicados a las deidades de su casa de los días. Además, tendrá que sentarse y escuchar cantos obscenos junto con su esposo en la casa pública, y pese a todas estas dificultades, muchas mujeres tienen que haber ganado a Cristo a sus respectivos esposos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que trataban de decir estos antiguos maestros del cristianismo? Pues que la vida, la prédica del cristianismo iba acompañada ¿con qué? Con una vida. Con una vida. Pablo decía que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y se espera del cristiano que sea una nueva criatura. Se espera del cristiano que su conducta sea conforme a ¿quién? A la plenitud de la estatura de Cristo. De eso se espera, ¿no? Y estas personas llegaban a ser imitadoras de Cristo aún en las cuestiones materiales. Ellos tenían una alforja pública donde echaban ofrendas, y esas ofrendas eran destinadas a las necesidades de todos los hermanos. Para eso, ¿qué es lo que se necesita, hermano? Fe, confianza. Confianza en que yo estoy dando para el Señor, y confianza en que finalmente yo no debo de confiar en ¿qué? En las posiciones materiales. ¿Se dan cuenta? Esa era la vida de los antiguos creyentes. Pero no solamente era una vida moralmente atractiva o adecuada, sino que era una vida llena de gozo. O sea, no es de que la nueva creencia les venía a fastidiar la vida. Por el contrario, esa nueva vida que ellos habían encontrado en Cristo les traía gozo. Dice que los tesalonicenses recibieron la palabra con mucha angustia, pero con mucho gozo. Mucha angustia, ¿por qué? Porque finalmente las condiciones que ellos vivían sociales en ese momento eran apremiantes. Había hambre, había persecución, había violencia, y aún así ellos recibían la palabra de Dios ¿con qué? Con gozo. Pedro, al saber que estaba apresado y que sabía que la sentencia para él era la muerte, ¿qué estaba haciendo en ese momento, hermanos? Dormido. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor hay que plenitud de gozo. Era un testimonio muy impactante, muy impactante.
para los moradores del mundo en esa época, el ver el gozo que tenían los hermanos, no solamente en reunirse, sino también en padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se cuenta de una aldeana, una esclava en Galia, en lo que ahora es Francia. Ella se convirtió al cristianismo mediante el testimonio de su ama, de su dueña en este caso. Y finalmente ella fue objeto de burla por parte todavía de los romanos. Fue escarnecida, fue golpeada. ¿Y sabe cuál era el temor del ama? No por la vida de esta muchacha, sino porque ella flaqueara en su fe. Finalmente la muchacha murió en la arena de un circo en la Galia con mucho gozo. Con mucho gozo. Y testimonios como estos ustedes los pueden ver inclusive en Hebreos capítulo 11, ¿no? Fueron muertos a espada, murieron a filo de espada, murieron aserrados, unos de una forma, de otra forma, y finalmente ellos fueron sostenidos por la fe que ellos tenían, la esperanza, el compromiso que tenían con su Salvador, con su Señor. Y no solamente era el gozo que ellos tenían, sino también la paciencia que tenían. ¿Qué quiero decir con paciencia, hermanos? Cuando nosotros, en la actualidad, regresando al siglo XXI, lo típico, vamos al supermercado, y sentimos que han sido injustos con nuestros precios, o no nos respetan un precio, ¿qué es lo primero que hacemos con el cajero? Me han contado una vez. ¿Qué pasa con nosotros? Explotamos y decimos nuestros derechos y no sé qué, y que vino. Los primeros cristianos no eran así, hermanos. No había posibilidad de que ellos fueran así. Los primeros cristianos ponían la otra mejilla. Los primeros cristianos decían de sí mismos que eran de tan amable proceder, que finalmente la paciencia que ellos tenían ante cualquier arbitrariedad era notable. De hecho, Tertuliano decía, Tertuliano es un hombre de la antigüedad. ¿Usted ha escuchado la frase tres dioses, un solo Dios en tres personas? Tertuliano la dijo. Tertuliano decía que era para nosotros un gozo no solamente ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sino morir por Él. Es un gozo, no solamente, o nos regocijamos, no solamente en ser discípulos de Cristo, sino morir por Él. Y él mismo decía en ese mismo artículo que él escribió en el año 200, más o menos después de nuestro Señor Jesucristo, que entre más somos exterminados, los creyentes, más nos multiplicamos. Entre más somos exterminados, más nos multiplicamos. ¿Por qué? Porque era un impacto muy fuerte ver cómo una persona podía ser tan paciente, y no solamente ser paciente, sino tener el amor y el gozo de poder inclusive hasta morir por tu captor. Se cuenta Clemente de Alejandría también que en los últimos tiempos del apóstol Santiago o Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, hubo una persona que lo acusó delante del rey Herodes, y que él evidentemente fue allá a ser castigado, a ser decapitado. No Herodes el tetrarca, sino el otro. Dice que fue tal el impacto de ver la comparecencia de Santiago ante el rey, que se convirtió. Y en ese proceso judicial también a él lo condenaron, al acusador, a morir decapitado. Dice que cuando ya estaban ellos prontos a ser decapitados, dice que le pidió perdón. Digo, perdóname. ¿Sabe lo que hizo Santiago? Lo abrazó, lo besó, y ese día los dos murieron decapitados. Ahora, hermanos, ¿por qué cuento todo esto? ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque si vemos a los creyentes más cercanos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, el llamamiento que Dios hacía para convertirse en su discípulo implicaban estas cosas. Es decir, en esos primeros tiempos
si tú sabías que Dios te estaba llamando a ser cristiano y sabías que ibas a entregar tu ser a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sabías que esa entrega, que ese llamamiento implicaba ¿qué? Esto. Y ahora, hermanos, 2000 años después, el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo no puede implicar una cosa diferente. No puede. No puede ser que el mensaje de Cristo sea uno en los primeros siglos y sea otro en los siglos posteriores. No, hermanos, es el mismo llamamiento. El llamamiento de Cristo para nosotros tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro gozo, tiene que ver con nuestra paciencia, tiene que ver con nuestra renuncia a lo que somos, tiene que ver con nuestro sometimiento a la persona de Dios, tiene que ver con nuestro compromiso, con nuestra esperanza, tiene que ver con nuestra fidelidad. ¿Cuántas veces nosotros no nos avergonzamos del nombre de Dios? Y lo digo tal cual, porque es lo que es. Y usted dice, no, yo no me avergüenzo. ¿Cuántas veces usted ora ahí, cuando le invitan a comer, con sus amigos, o en el trabajo? ¿O tienes las oraciones del Señor, bendice los alimentos? Y en su casa, usted se echa una epístola. Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es la verdad. Y decimos que no nos avergonzamos del nombre de Cristo. Yo dudo, hermanos, y dígame que se lo diga con todas las letras, que si nosotros nos avergonzamos al orar en público, tengamos el carácter suficiente como para morir por nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros hemos sido llamados a otra cosa. Es muy interesante ver cómo las exhortaciones de Pablo a la falsa doctrina, por ejemplo en Gálatas, cuando se inmiscuyeron varias doctrinas, en Colosas también, o en Tesalonicenses, o en 1 o 2 de Corintios, la falsa doctrina iba acompañada ¿de qué? De una vida disipada totalmente de aquellos que la llevaban, ¿no? Y si usted se da cuenta, las exhortaciones que vienen acompañadas con la sana doctrina van con un estilo de vida, y en la carta a los Efesios no es la excepción. Si usted se da cuenta, comienza el capítulo 1 diciendo que de alguna forma Dios nos ha escogido, Dios nos ha predestinado, nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros, nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros, nos ha redimido, y finalmente el Espíritu Santo ¿qué? Nos sella. Dice el capítulo 2 que la salvación es por fe y para fe. Y finalmente el capítulo 3 es una exhortación a vivir como vivir por el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vivamos por el Espíritu. De capítulos 4, 5 y 6 habla ahora, si ya conocemos estas grandes verdades en nuestras vidas, tiene que haber una consecuencia práctica en ellas. Y el capítulo 5 no es la excepción. Si me sigue, Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, vamos a hacer un breve regreso a Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Después viene, en consecuencia de todo lo que pone en el capítulo 4, o de la última sección del capítulo 4, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, la nueva vida de Cristo de alguna forma se refleja en que nosotros imitemos, o seamos imitadores de ¿quién? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra? Es como nosotros debemos de andar. Es lo que está diciendo, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego viene un conjunto de cosas, y el versículo 17 dice: mirad pues con diligencia, digo el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Bueno, leyendo todo el contexto, entendiendo el contexto histórico, social en el que fue escrito, y cómo era la tendencia de los apóstoles y los maestros en esa época de vincular una cosa con otra, y que adicionalmente no solamente el propósito de la iglesia era interior, sino que ese propósito interior tenía una manifestación exterior de ir a evangelizar a todas las personas.
¿Cómo podemos interpretar esto? Pues de la misma manera. Hermanos, no desperdicie el tiempo, quiere decir no propiamente que usted haga esto y usted saque una maestría en esto y saque el mayor potencial de usted. No. Tiene que ver que su vida avale el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No desperdiciar tu vida querrá decir, en dado caso, que tú vivas para el Señor. Seas congruente con lo que el Señor enseña y seas congruente en tu vida con lo que Dios es. Y ya después, a los 50, 60 años, cuando tú ya viviste para ti, hiciste proyectos, castillos en el cielo, hiciste esto, consolidaste en esto, te consagraste para esto, no vaya a ser que a los 60, 70 años digas: desperdició mi vida. Desperdició mi vida. Porque mis hijos no tienen temor de Dios. Porque mi familia es un infierno. ¿Se dan cuenta? Y sigue diciendo el apóstol, versículo 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenura del Espíritu Santo hay tres acciones continuas que es de alguna forma la manifestación de esa llenura. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, otro gerundio, y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando, hablando, andando. Tiene una manifestación real y continua. Ser lleno del Espíritu Santo va a condicionar lo que tú hablas, lo que tú alabas, lo que tú más anhelas y atesoras. Y en base a eso tú vas a hacer ¿qué? Vas a andar. Vas a andar. Y quiero decirle que el mensaje del cristianismo es contracultural, es contracultura. Quiero decirle que en la antigua Grecia, en la antigua Roma, había una legislación muy clara acerca de cuál era el papel de la mujer en la iglesia. Y en la cultura judía, ¿usted qué puede interpretar cuando un varón judío, la primera oración del día decía es: gracias Señor porque no soy gentil, no soy un perro o no soy una mujer? ¿Se da cuenta? ¿En qué punto tenían consideradas a las mujeres? Ahora, el cristianismo, ¿cómo considera a la mujer? En principio, dentro de la cultura cristiana, el mensaje cristiano ponía a la mujer en un estatus de igualdad. ¿Con quién? Con el hombre. Las mujeres eran coherederas o son coherederas del reino de Dios. ¿Y esto de coherederos qué quiere decir, hermanos? Que los mismos derechos de herencia tienen uno como lo tiene el otro. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes fueron las primeras personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo, personas humanas, resucitadas? Mujeres. ¿Y el testimonio de quién está aquí como las primeras personas que dijeron el Señor ha resucitado? Mujeres. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer en el Nuevo Testamento o en la cultura judía no tenía ninguna validez. Y eso le da realce y le da veracidad al texto. Adicionalmente, se da cuenta que había mujeres que ministraban en la iglesia: Dorcas, Priscila, las 4 hijas de Felipe. Eran diaconisas dentro de la iglesia. Y ellas ministraban la palabra de Dios también. Entonces viene el cristianismo y empieza a romper la cultura grecorromana y la cultura judía también. ¿Por qué? Porque en la sinagoga las mujeres no estaban en el mismo lugar que los hombres. Aún hoy no están en el mismo lugar. Voltea a ver hombres y mujeres en una iglesia. Eso es contracultural. En ese contexto quiero que veamos el siguiente texto. Dice: someteos los unos a los otros. ¿En qué? En el amor de Dios. Entonces, rompiendo esa cultura, rompiendo esos preceptos culturales, Pablo comienza a decir que nos sometamos ¿quiénes? ¿A quiénes? Los unos a los otros, y lo da como un testimonio inmediato de que estamos llenos del Espíritu Santo.
Con la llenura del Espíritu Santo hay algo que se llama, una característica que se llama mansedumbre, sin la cual nosotros no podríamos someternos los unos a los otros. Si usted está lleno del Espíritu Santo, hay un espíritu de mansedumbre en usted, y eso lo va a hacer que se pueda someter los unos a los otros. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, el que está aquí parado, me tengo que someter a la hermana Carmen. Por supuesto. Esto quiere decir, yo, que ostento algún liderazgo en la iglesia, la hermana Carmen con toda confianza puede venir y pedirme cuentas y decir, hermano, ¿por qué está sucediendo esto? Y yo, en humildad y con mansedumbre, ¿qué debo de hacer? Contestar. Pero la hermana Carmen debe estar sometida a mí, por supuesto. Debe de haber un mutuo sometimiento, porque de no ser así, no habría llenura del Espíritu Santo. O sea, no, el cristianismo no es de que yo esté, aunque esté hoy aquí en una pilastra, no quiere decir que yo esté por encima de ustedes, no, sino que yo soy siervo de ustedes y ustedes son siervos míos. Y de los creyentes, de eso se espera. Usted es cristiano, usted ha sido llamado ¿a qué? A esto. Y después viene otro texto que es demasiado controversial. Dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, hermanos, aquí la palabra someter no existe en el texto propiamente, es una derivación del texto. Es decir, no obstante que existe en el español, en el original griego no existe esa palabra, no le pusieron no está construido de esa manera. Viene como una deducción lógica del texto anterior. Eso no quiere decir que la idea no sea esa, por supuesto que es esa. Y es la misma palabra que viene aquí, en la misma epístola, acerca de someterse a Dios, y anteriormente de someterse a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debería generar ninguna controversia. ¿Qué dice someterse? Y dice someterse. No está hablando de otra cosa. Pero es curioso porque aquí en este texto lo comenzamos, que en el texto antiguo y que no sé qué, y a polemizar demasiado, no sé por qué. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, pues porque ustedes hombres lo dicen. Sin embargo, hermanos, hay otra cláusula que viene acompañada junto a esta que dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, que es la misma palabra, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Las quiénes? Las casadas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en muchas corrientes cristianas se asume que la sumisión de la mujer es con cualquier hombre de la iglesia. Y no es así. Está hablando que como un orden social, como una nueva relación entre las sociedades, en las familias hay un orden. ¿Y la cabeza de esa familia es quién? El papá. Y por lo tanto, debe haber una subordinación. Y está hablando de subordinación de la mujer con el hombre. ¿Por qué? Por una cuestión de orden. Por una cuestión de orden. Sin embargo, hay muchas cláusulas que están aquí, hermanos. No comiencen a inflarse el pecho. Hay cláusulas y ya después de escuchar las cláusulas seguramente que el pecho se va a desinflar. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ellas, por ella. ¿Qué quiere decir amar? La palabra amar que usa aquí es la palabra de un amor incondicional. Un amor incondicional. No está hablando de un amor erótico, de un amor filial. Está hablando de un amor incondicional. Y pone como ejemplo de la familia, del modelo de esposa y esposo, a Cristo. ¿De quién? A la iglesia. Y si vemos cómo es que fue el liderazgo de Cristo con los primeros creyentes, fue un liderazgo de servicio, al punto tal de que nuestro Señor Jesucristo llegó a lavar los pies de los discípulos. Sin embargo, había una autoridad moral ahí, ¿no? ¿Quién era el primero que se levantaba a orar de madrugada? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que muy de mañana se levantaba a orar y oraba todo lo que fuera necesario. ¿Quién era el primero que estaba inmiscuido en las cuestiones de nuestro Señor, de su Dios, de nuestro Dios? Jesús.
De la misma manera, hermanos, ciertamente el hombre es una cabeza, hay un liderazgo, pero ese liderazgo tiene ciertas características. Es decir, ¿quién es la cabeza espiritual de la casa? Y comencemos por ahí. Los hombres. ¿Quién es entonces el responsable de la vida espiritual de su esposa y de sus hijos? Los varones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién es el primero que debe estar orando en la casa? Los varones. ¿Quién es el primero que se debe levantar, hacer su devocional y pasar tiempo delante de Dios buscando la voluntad de Dios? No solamente para él, para toda la familia. El varón. ¿Quién es el que debería de ir a acostar a los niños y darles un beso y orar junto con ellos en sus camas? El varón. ¿Quién es el que debe de ver que la esposa, de alguna manera, cumple el propósito que Dios le ha creado para ella? El varón. Por lo tanto, ¿quién debe de buscar la voluntad de Dios para su esposa? El varón. ¿Se da cuenta? Y pregunto, solamente pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos en la televisión? Viendo un partido de fútbol. Hermanos, cuando es el mundial en Japón, ¿cuántos de ustedes no se despertaron a las 2 de la mañana para ver jugar México contra Croacia? ¿Y por qué sé? Porque yo me levanté. ¿Y por qué no nos podemos levantar? Para orar ante el Señor. ¿Usted tiene idea del peligro espiritual que día a día enfrentan sus hijos? ¿Tiene una idea del mundo en donde vive su esposa? ¿Usted tiene una idea del mundo en donde vive usted? ¿Usted tiene una idea del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas? ¿Por qué no oramos? ¿A quién va a ser responsable a Dios por la casa? ¿A usted o a su esposa? Mucho cuidado. Y dice que las amemos. Y de una forma incondicional. Aquí no quiere decir si la esposa se somete a mí o no, si la esposa es una buena esposa o no es buena esposa, o si me tiene el desayuno en la cama o no. No está hablando de eso. Simple y sencillamente está diciendo, ámela. Digo, porque pretextos tenemos muchos. Ay, es que ella no me quiere. Es que ella no es como la vecina que sabe cocinar y no sé qué. O como mi mamá, por eso yo no la quiero. No. Está hablando de amor. Y un amor como incondicional hacia ella. ¿Qué quiere decir? El último en sentarse a comer debe ser usted. Todas las necesidades tienen que estar cubiertas para ella y para sus hijos. Las que usted puede suplir, obviamente. Debe trabajar, debe ser trabajador, debe ser ministrador, tiene que haber afecto, tiene que haber suplencia de afecto físico, emocional, tiene que haber todo ese tipo de cosas, porque usted la ama. Como Cristo sustenta ¿a quién? A la iglesia. Ese es el parámetro. Ese es el parámetro. Si usted un proyecto de vida lo tiene que hacer a un lado con tal de asegurarse el bienestar espiritual, moral, sentimental, intelectual de su esposa, usted tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque dice Efesios 2, Filipenses 2, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo. Y dice que haya en nosotros ese sentir. Como hombres, nosotros tenemos que tener ese sentir de despojo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es más fácil, amar o someterse? Ese es el punto. Ese es el punto, hermanos. No es tan simple. Ahora vamos con los muchachos y por eso están acá. Dice, versículo 6: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo o correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas alargada de vida sobre la tierra.
Hijos, la obediencia. La obediencia. Es muy interesante ver aquí, muchachos, hermanos en general, que no está hablando en un contexto en donde siempre las familias estaban constituidas por creyentes en todas sus ocasiones. Es decir, muchas veces, y este mandamiento iba para mujeres, en donde el esposo no era creyente. Y de cualquier forma le están diciendo, sométete. Evidentemente, en aquellas cosas en donde iba en contra del nombre de Dios, pues no te podías someter, ¿no? Y en este caso también le está diciendo a hombres, cuyas esposas probablemente no eran creyentes, ¿qué? Ámalas. Y aquí también está hablando a hijos o muchachos que eran creyentes y que quizás sus padres no lo eran. Dice que obedezcan. Y da una razón, porque es justo, es lo correcto delante del Señor. Y da una segunda razón, una razón adicional, porque además tiene promesa. Ahora, es interesante ver aquí, hermanos, el contexto también social. Los hombres estaban en casa hasta normalmente los 30 años. Y las mujeres 15, 16 hasta que se casaban. Era el promedio más o menos de la época. Digo esto porque ya a los 18 años nos sentimos tan maduros como para seguir regir nuestras vidas que no, yo ya no quiero eso. Además, yo ya no te tomo en cuenta porque yo ya me mantengo solo y trabajas en un Oxxo. Sí. ¿Y cuál es el punto aquí interior, hermanos? Muchachos, aquí te estaba mandando el Señor de qué? Que obedezcas, y como un producto de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Esto quiere decir que los jóvenes pueden ser llenos del Espíritu Santo, sí. Y que esa llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a producir en ti? Obediencia. Obediencia. ¿A quiénes? A tus padres. Y no solamente obediencia, hermanos, honra. ¿Qué quiere decir con honra, hermanos? Respeto, respeto sumo, amor reverencial. Eso es honra. Y cuántos de nosotros, me han platicado también, nos gusta explorar a nuestros padres. Bueno, quizás no lo puedas obedecer por cualquier razón. A lo mejor es alcohólico tu papá y realmente él no tiene la capacidad moral de hacerlo decir, o sea, sus decisiones son erráticas. Pero eso no te permite a ti exhibirlo públicamente. Tú como hijo, ¿qué es lo que debes de hacer? Honrarlo, protegerlo, hablarle del Señor. ¿Sí o no? Y eso también es un reflejo de ¿qué? De la llenura del Espíritu Santo. De la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos desentendemos de nuestros padres al final de sus días? Eso también es deshonrar. Y aquí no está hablando de cultura occidental, no está hablando de México, no está hablando como un mandato social dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios, si usted es ciudadano del reino, dentro del reino de Dios, los esposos están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Las esposas están sujetas a sus esposos. Y los hijos obedecen a los padres. Y no solamente los obedecen, los honran. Ese es el orden social, cultural y nuclear dentro del reino de Dios. A eso hemos sido llamados. Ahora, ¿por qué toda la analogía del mundo antiguo? Por lo siguiente. Los primeros cristianos, hermanos, no tenían tiempo de polemizar estas cosas, porque su vida muchas veces dependía de esto. Entonces, ¿por qué polemizamos tanto ahí? ¿Por qué cuando te dicen, tienes como una muestra de lleno del Espíritu Santo, tienes que obedecer a tus padres? No, ¿por qué? Y comenzamos a buscar estas excusas bíblicas para no hacerlo. O cuando decimos las mujeres estén sujetas a sus maridos, no, ¿por qué? No sé qué, no es que usted no conoce a mi marido no sabe. Hay un mandato. Y cuando dice, ama a tu esposa con un amor sacrificial, inclusive hasta para santificarla, y con todo lo que eso conlleva, ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos, hermanos, y lo voy a decir con todas sus letras, estamos mucho más ocupados en nuestra propia vida y en nuestras propias luchas, que realmente son pecados,
que en honrar el nombre de Dios. Porque si nosotros estuviéramos ocupados honrando el nombre de Dios, estaríamos sometidos en oración continua delante de Él, en dirección continua al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer esto. Consideramos más valiosa nuestra vida que el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad. Estaba escuchando ayer al muchacho Raúl, el que vino a hacer el show con los niños. Yo lo conozco a él del grupo de jóvenes hace unos 20 años más o menos. 20 años antes. Pero él me estaba hablando ayer de que él tiene un ministerio también en la cárcel. Me está diciendo que el hermano pastor anterior le daba tantas, porque en la cárcel, hermanos, si usted no sabe, hay una iglesia de 300 personas más o menos, solamente en la cárcel de los hombres. 300 personas. Y uno de ellos, el pastor anterior, estaba hablando sobre el privilegio que él tenía de haber sido enviado a la cárcel. Escucha lo que le estoy diciendo, para conocer el nombre de Cristo. Y daba gracias a Dios por eso. Y otro decía, me siento tan libre dentro de la cárcel, tan libre porque ahora conozco a Cristo dentro de la cárcel. Y estaba hablando también del pastor que ahora está, dice que habla como un hombre de campo y que no tiene mucha formación académica, pero dice, se para y comienza a decir, pues en el griego antiguo comenzó con, dice, ni yo lo hago. ¿Qué trato de decir con todo esto, hermanos? Hoy hay cristianos, hermanos, hay creyentes que están tan comprometidos con el nombre de Cristo que sus vidas son despreciables delante de Él. Hoy, el día de hoy. El día de hoy hay hermanos muriendo, masacrados en el Medio Oriente. Hoy, el día de hoy. En este país hay personas que sufren por el nombre de Cristo. Y nosotros en nuestra aparente comodidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desperdiciamos nuestra vida y nos metemos en discusiones vanas. Si el Señor ha mandado algo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con gozo delante del Señor, con paciencia, porque ese es el llamamiento al que hemos sido llamados. Y el ser discípulo de Cristo implica esto, así es simple, así es fácil. Viendo la película del día de ayer, hay una escena, bueno, hay una abogada que le hace la vida imposible a un creyente, no le voy a decir por qué, para que vea usted la película, pero al final una de sus conclusiones de la abogada, después de que tuvo un accidente y por alguna circunstancia el misma persona que estaba ahí enjuiciando fue a salvarle la vida, dice, ¿cómo es posible que yo, habiéndole perjudicado la vida, Él pueda venir en mi ayuda? Y ese es el sentimiento del cristiano, ese es el llamamiento del cristianismo: poner la otra mejilla, amar a todos tus enemigos, orar por los que están en contra tuya, amar a tu esposa, someterte a tu esposo, obedecer a tus padres, es parte del mismo paquete. Decía Josh McDowell en su libro de evidencia, no era evidencia, bueno, sí, evidencia que exige un veredicto, no más que un carpintero, que él y su papá tenían una relación horrible, nefasta. Su papá era el alcohólico del pueblo, su papá llegaba a golpear a su esposa. Dice que un día él, Josh McDowell, el hijo, arrastró a su papá, lo amarró en el establo y ahí lo dejó varios días. Así. Con el tiempo, ese muchacho llegó a convertirse, ya estando en la universidad del cristianismo. Y una de las primeras cosas que sucedió fue que este muchacho, Josh McDowell, tuvo un accidente, tuvo un problema cervical, estuvo en casa, y su padre fue a verlo, y dice que él
Fue movido por el Espíritu Santo y le dijo: Padre, te amo. Dice que el papá se quedó atónito, no supo ni qué decir. Y dice que después de llorar, le dijo: hijo, ¿por qué puedes amarme? Dice: porque soy creyente, soy cristiano. Y Dios ha cambiado mi corazón de tal manera por amarte. Dice que fue la última vez que él probó una gota de alcohol. Y él se convirtió. ¿Por qué, muchachos? Y en ese momento, a pesar de todo lo que había sucedido, él pudo honrar a su padre. Y tú no sabes si sometiéndote a tu marido lo ganarás para Cristo. Tú no sabes si amando a tu mujer la vas a ganar para Cristo. Ustedes no saben, muchachos, si obedeciendo y honrando a sus padres los van a ganar para Cristo. No lo saben. Pero el Señor nos ha llamado a hacer eso. Nos ha llamado a hacer eso. Así que con mucho gozo, hermanos, respondamos al llamamiento de nuestro Señor. Señor, te damos tantas gracias por este día, te damos gracias por tu nombre. Te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, nos has llamado de nuestras tinieblas, de la más oscura, densa oscuridad, Señor, nos has llamado para tu gloria, para tu nombre, para tu luz. Y ahora, Señor, te suplicamos que podamos vivir conforme a ese llamamiento. Te suplicamos que nuestras vidas estén delante de ti, Señor, y sean para ti. Te suplicamos que nuestra fe, Señor, aumente y en esa fidelidad nosotros podamos amarte y obedecerte con gozo, con paciencia, Señor, con esperanza. Te damos gracias por lo bueno que eres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.